¿Graba ya? Sí, Claudia. Bien. Hoy es el primer día en el que utilizaremos el suero para el virus Troya. Los supervivientes restantes necesitan el antídoto cuanto antes, por eso estamos aquí. Este es un laboratorio a 500 metros bajo tierra. Hasta que no consigamos la cura, nadie del exterior podrá entrar. Ethan será el sujeto de prueba. Hasta ahora el suero tiene un efecto secundario cuando es inyectado. Elimina el virus en un 70%, pero produce una pérdida de memoria mayor cuanto más se usa en el sujeto. A base de mis resultados, modificaremos el suero para que elimine el virus al 100%. Tenemos provisiones para 12 meses y 12 pruebas. Si no lo conseguimos, la raza humana perderá toda esperanza. ¿Estás segura? Estoy segura. Eres el único superviviente capaz. Sí. Preparada. Le acabo de inyectar el virus. En unos minutos comenzarán las reacciones nerviosas. Bien, ahora Ethan tiene que aguantar todo lo posible. La cura va a eliminar parte afectada de las arterias, pero no del todo la zona pulmonar y muscular, por lo que le va a costar respirar y moverse. Pero tras el accidente, Ethan es el único ser vivo capaz de resistirlo. Llevamos 2 meses aquí y el suero elimina el 80% de Troya. El virus no puede destruir las arterias, por lo que el mayor peligro está controlado. Lo malo es que Ethan empieza a no reconocerme y no sabe muy bien qué está pasando.
Por suerte, mantiene intactos sus conocimientos en medicina, aunque todo lo hace instintivamente. Tengo que investigar sobre esto. Entonces, yo... Sí, eres mi marido, Ethan. Y tenemos que continuar con las pruebas. ¡Por favor! Esto es superior a mis fuerzas. Llevamos aquí ya más de 6 meses y solo nos quedan 3 sueros. Además, Ethan, cada vez que se despierta, es otro hombre distinto. Pero para mí siempre seguirá en mis recuerdos. Disculpe. ¿Dónde estamos? ¡Que no, joder! ¡Que no me lo creo! ¡Que la razón me desaparece! ¡Estás loca! ¡Ethan, escúchame! Soy Claudia. Soy yo, soy tu mujer. Nunca te mentiría. ¡Que no, joder! ¡Que no te creo, hostia! ¡Mira los vídeos! Ethan, tenemos que continuar con las pruebas, ¿sí? ¡Que no, joder! ¡Hostia, déjame en paz! ¿Qué estás haciendo? Ethan, lo siento. Tenemos que continuar, Ethan, aunque sea a la fuerza. Baja la pistola. No. Baja la pistola. Sigo con las pruebas, pero baja la pistola. Te creo. ¿De verdad? Estás loca, joder. Ethan. Ethan. Ya no eres él. Estoy en serio. Claudia. Voy a terminar esto por ti. Vale. Llevo ya aquí 8 putos meses. He conseguido que el suero destruya el 94% del virus gracias a las anotaciones de Claudia. La pérdida de memoria afecta cada vez más a la hora de preparar la cura. Ya solo me quedan 2 de cada. Espero que esta sea la definitiva. Si me despierto y sigo sin recordar mi nombre, significa que el suero no está listo al 100%. Así que
Al yo que esté viendo esto, como no te vas a acordar de nada, te he dejado dentro de la caja fuerte la fórmula, que creo que será la definitiva, en caso de que el puto suero que me tome ahora sea un fracaso. Suerte. Parece que no funcionó. Capullo. Creo que tengo una ligera idea. Vale. Yo del futuro. Si estás viendo esto, es que el suero no está completado. Y tú no puedes acordarte de nada. Te pido disculpas, porque solo te queda hacer una cosa. Aunque no esté completado, deberías dar la señal para que bajen. También podrías subir tú, pero creo que las cosas están peor que aquí. Además, no creo que sobrevivas. Apenas puedo moverme. Y no creo que pueda soportar el virus otra vez. Lo siento. Lo siento, Ethan. De verdad. Perdóname, Claudia. Créeme, Claudia. Seguirás en mis recuerdos.